Bueno, no sabéis el placer y el honor tan inmenso que es estar aquí con José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, pero es que si estamos en lo que estamos con todo este ecosistema de innovación, con todo este ecosistema startupero que va a velocidad de vértigo, pues es que, claro, estar aquí contigo, José María, que eres el más innovador, que cuando nosotros empezamos, que estamos diciendo que celebramos nuestros 10 años, ya habías decidido tú que inventabas Guaira y que Guaira tenía que apoyar a los emprendedores, pero a lo demás, a los emprendedores que nosotros de verdad creemos en ellos, que son los emprendedores innovadores, los startuperos, escalables, globales. Entonces, quiero darte esas gracias porque además me encantaría abordar contigo una serie de temas que creo que son claves, como todo el tema de tecnología, esto que se habla ahora tanto del metaverso, que quiero conocer, a ver qué piensas de ello, la innovación, que para nosotros es la clave de todo, y además algo que nos importa tanto, ¿verdad?, y con lo que estamos construyendo con Enlighted, este nuevo proyecto que decidiste sacar, como es todo el tema de la educación, ¿no? Y me gustaría empezar con una pregunta que como no podía ser de otra manera, está vinculada con todo el mundo de la tecnología. Y ahora la digitalización la tenemos por todas partes. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas que va a evolucionar todo esto? Y además de eso, algo que sé que te importa tanto y que yo lo comparto y sé que en esta sala también, que es acerca de los valores. ¿Cómo ves que todo esto le damos cuerpo? Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Y es un auténtico honor estar aquí con María en el 10º aniversario de South Summit. Poco éxito que deberíamos pensar en cambiarle el nombre y llamarle María South Summit, porque desde luego si no es por la fuerza y la tenacidad de María, esto no hubiera sido posible y es increíble lo que se ha convertido. Entonces, de verdad, si me permitís para empezar, me gustaría pedir un aplauso para María porque 10 años no es nada. No, eso yo para vosotros y para él. Y luego, por intentar contestar a tu pregunta, verás, es que nosotros lo que vemos desde Telefónica es que nunca el mundo ha sido tan complejo. Siempre ha sido muy complicado, pero es que el mundo se ha vuelto muy complejo. Y complejos son los sistemas complejos, son aquellos sistemas donde cada una de las ecuaciones que pertenecen al sistema son complicadas, pero es que además como se interrelacionan entre ellas, añaden complejidad porque son factores no previstos. Y quiero decir con esto que solo en los últimos 6 años hemos tenido un Brexit, una pandemia, ahora tenemos una guerra en Ucrania, todo esto con una gran invasión o con un gran desembarco de tecnología, con el desembarco de la posverdad. Todas estas cosas interaccionan con unas y otras y van cambiándolo todo. Entonces, nunca ha sido fácil comprender la realidad para intentar desarrollar un negocio o llevar una compañía, pero todo se ha vuelto muchísimo más complejo. Y, por lo tanto, en muchos casos es terreno inexplorado. Nosotros, en la pandemia, nunca la red de telecomunicaciones se diseñó para tener al 100% de la gente en sus casas, a toda la población en sus casas, todos teletrabajando, educándose, viendo vídeos, comprando a la vez. A nosotros, de un viernes a un lunes, nos subió las videoconferencias por 7 veces, no 7%, por 7 veces. El teletrabajo por 7, 8 veces, la educación por 11 veces. Y claro, esto hace que de un viernes a un lunes la red tiene que aguantar un 50% más de tráfico. Y por lo tanto tienes que empezar a preparar tu compañía, tu modelo de negocio, tu idea para cosas muy inesperadas. Y en ese territorio de lo inesperado muchas veces no hay una guía, no hay una regla, no tienes un caso de negocio preparado para eso. Nosotros tenemos casos de negocio para casi todo, pero no teníamos para una pandemia. Y ahí el refugio son los valores. Es decir, cuando no tienes un plan, pues nosotros creemos que los valores ayudan. Y en nuestro caso los valores eran proteger a nuestra gente, dar servicio, que el servicio no fallara, asegurarnos que la red funcionara, que es nuestra misión.
Y en el fondo, pues te vas a la misión más esencial de la compañía, que en nuestro caso es, queremos hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Entonces, si los valores siempre han sido importantes, en un mundo tan complejo y que no va a parar de ser complejo, no se va a volver más sencillo, esto va a afectar. Para que os hagáis una idea, la inversión extranjera directa en el mundo ha pasado a representar un 5% a un 1,5%. Pero es que nunca hemos tenido en los últimos 100 años un aumento de una caída, tantos países con caídas del PIB per cápita, o un nivel de pobreza o de desigualdad como el que estamos sufriendo. Todo esto está derivado de muchas cosas, de la guerra, de la pandemia, de muchas cosas, y va a llevar tiempo solucionarlo. Entonces yo creo que los valores van a ser esenciales para encontrar el camino. Sí, sí, desde luego. Pero yo quiero, la verdad es que, y me gustaría, en todo lo que has dicho, darte la enhorabuena. Y luego te voy a sacar el otro tema, porque ese lo voy a dejar ahí esperando un poquito, pero quiero hilarlo con esto. Yo quiero darte la enhorabuena por cómo realmente reaccionaste ante la pandemia. Fue bestial. Es decir, lo que tú dices es que yo quiero insistir, porque de verdad, de la noche a la mañana, todo el país pasamos de trabajar en nuestras empresas perfectamente conectadas a irnos a nuestras casas. Y realmente la capacidad de reacción que tuviste ahí fue absolutamente impresionante. Es decir, yo no solamente darte la enhorabuena a ti, sino a toda la compañía, porque es que fue alucinante, ¿no? Y esto quisiera hilarlo porque es impresionante, ¿no?, la posición de España en todo lo que es la fibra. Es decir, es que realmente nuestra capacidad de estar interconectada, todo nuestro territorio, inclusive algo que yo recuerdo que cuando se empezó a hablar del 5G nos decían, bueno, pero estos son años. Y es que, oye, de nuevo, de la noche a la mañana, ahí está. Es verdad toda la situación que comentabas antes, pero la innovación, esa innovación que es clave. ¿Cómo la visualizas y cómo la abordas? Y como he introducido, es que eres esencialmente innovador y así estás llevando Telefónica adelante. ¿Cómo visualizas este tema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir nuestra misión, y nuestra misión es que la innovación encuentre el caldo del cultivo en la red, en la tecnología de la red. Es decir, no es lo mismo innovar sobre una red de cobre que innovar sobre una red de fibra. No es lo mismo innovar sobre una red 5G que sobre una red de 3G. Y por lo tanto, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nos convertimos en un cuello de botella para la innovación. Y por eso a mí me gusta mucho decir, y lo repito cada vez que tenga ocasión, esta es la primera revolución tecnológica que encuentra a nuestro país, a España, en situación de vanguardia. Esto es como si la revolución industrial hubiera encontrado a España con el 82% del territorio nacional cubierto con ferrocarriles y una máquina de vapor en cada casa, que eso es lo que tenemos con el router inteligente o con el smartphone que tenemos. Entonces, la primera labor que tenemos nosotros es que las cosas pasen, porque, y esto me lo vas a perdonar, pero lo tengo que decir. Por fin. Lo tengo que decir. Hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Alemania e Italia juntas. Hay 10 veces. No 10%. Es un bombazo, que lo tome todo el mundo, Esto es un bombazo. Hay 10 veces, no 10%, 10 veces más fibra en España que en Alemania. Y eso es lo que ha hecho que nuestra red aguante muy bien durante la pandemia. Y luego deciros algo que muy poca gente conoce, y es que el 40% del tráfico de datos que hoy ya va por la red de Telefónica y de la mayoría de los operadores del mundo, el 40% ya no es humano. Son máquinas hablándose entre ellas. Y eso es innovación, eso es inteligencia artificial, esos son algoritmos de aprendizaje profundos, eso es todo el mundo de la tecnología que fluye por la red. O sea, lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra red. Y lo segundo es preparar nuestra compañía. Nosotros, las redes, Telefónica va a cumplir 100 años en el 2024. Nosotros nacimos viejos, nacimos en el mundo analógico. La fibra, el 5G, nos rejuvenece. Y sobre esta capa de infraestructura, nosotros ya estamos aplicando inteligencia artificial para manejar la propia red. O sea, la red está empezando a pensar por sí misma. Y estamos abriendo APIs sobre la red para que los desarrolladores, los emprendedores, puedan conectarse a los elementos de nuestra red que hasta ahora eran un coste y que se están convirtiendo en una herramienta de innovación. Si a todo eso le añades el ecosistema de Wayra, el ecosistema de nuestros fondos, el ecosistema del emprendimiento dentro de la propia compañía, pues te conviertes en un centro de innovación, desde la red y en todo el entorno de Telefónica. Entonces, nos está cambiando. Nosotros, como os digo, nacimos viejos en el mundo
analógico. Es como la película de Benjamin Button. Nacimos viejos, pero nos estamos haciendo cada vez más jóvenes. O sea, cuidado con nosotros porque nos estamos haciendo cada vez más jóvenes. Pues en esto de que nos estamos haciendo cada vez más jóvenes, que me gusta mucho también, y es verdad que nos estamos haciendo desde todos los puntos de vista más jóvenes, ahora hablamos mucho del metaverso. A mí me lleva también a Second Life, dicho de paso, pero estamos hablando mucho del metaverso. ¿Tú crees que es hacia dónde vamos la sociedad realmente? Es decir, ¿tú crees que ¿sabes? Ese contacto físico, o qué es lo que va a haber ahí? Es decir, ¿cómo vamos a manejarnos en ese metaverso? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo os puedo decir lo que vemos desde el punto de vista de la tecnología de red. Y por lo tanto eso nos lleva a hablar antes del metaverso de la Web 3. La primera oleada de lo que fue la web era una red muy unidireccional. Tú consultabas cosas, pero el contenido te lo daba la red. La segunda versión, la Web 2, es una red más bidireccional. Yo puedo subir contenido o consultar contenido, pero esa red no es transaccional o no puedo participar de ese valor. La Web 3 sí que te va a permitir monetizar, tokenizar, utilizar inteligencia artificial en plataformas, y si además abres APIs sobre los elementos de la red, te permite una capacidad de innovación brutal. ¿Qué es el metaverso en esa Web 3? Pues es pasar de un Internet en 2 dimensiones a un Internet en 3 dimensiones. Le vamos a añadir una dimensión a Internet. Los modelos de negocio que hoy funcionan en 2 dimensiones van a tener que reimaginarse cómo van a funcionar en 3 dimensiones. Si eso va a ser realidad virtual o realidad aumentada, todavía no se sabe. Yo no creo que perdamos nunca el mundo de lo real, pero sí que creo que hay cosas que la red va a hacer posibles. Por ejemplo, con la eliminación de la latencia en la red 5G, vamos a poder acceder al Internet táctil, es decir, cosas que requieren inmediatez, como el coche que se conduce solo o la cirugía remota, va a ser posible. Esa cirugía remota podrá ser con realidad virtual o realidad aumentada, pero ya veremos. De las 7 capas que hoy se supone que van a componer el metaverso, la primera, que es la infraestructura, va a estar preparada. La capacidad de computación de la red va a estar preparada porque vamos a irnos a Edge Computing o Hyper Edge Computing. La capacidad de procesamiento de la red también, la gente no lo sabe, pero Telefónica procesa al año solo en España 11,5 petaflops. Es el superordenador más grande de España. Eso es una red de telecomunicaciones. Sobre eso, sea realidad virtual, sea realidad aumentada, cómo estará detokenizada la red, todavía está por definir. O sea, yo sí que creo que viene el metaverso o la evolución de la Web 3 hacia un Internet de 3 dimensiones, pero todavía no se sabe cómo va a convivir eso con... Pero tenemos que empezar a pensar como cuando empezó Internet en 2 dimensiones, como hace 22 años. Va a haber un nuevo reparto de cartas y no los que ganaron el Internet de 2 dimensiones necesariamente van a ganar el de 3 dimensiones. ¿Qué valores queremos tener ahí? ¿Cuál va a ser la soberanía? ¿Quién es el dueño de mis datos? ¿Quién es el dueño del espacio físico que yo voy a tener? ¿Cuántos metaversos va a haber? ¿Son metaversos cerrados o que se hablan entre ellos? ¿Va a ser necesario un pasaporte para eso? ¿Quién va a emitir la cédula de identidad en el metaverso? Si es realidad virtual, ¿cómo sé que estoy hablando con María o no con alguien que está usurpando a María? Yo creo que va a ser necesario más que nunca a las ciencias sociales. Las ciencias sociales que definan cuáles son los derechos esenciales de las personas en ese mundo que viene, que va a llevar al extremo lo que ha sido el Internet en 2 dimensiones. Yo parto de la base que los datos es parte de mi soberanía como individuo y no me los pueden expropiar sin contrapartida. Por lo tanto, creo que muchas de las cosas que toleramos en el Internet de 2 dimensiones probablemente no las toleremos en el de 3. Qué importante es todo lo que dices, realmente. Además, fíjate, nos has hecho como mucho más humana el metaverso inicialmente y luego además nos has puesto en contexto de temas que nos son clave y que en esos valores además se tiene que respetar. Yo te quiero dar una nueva enhorabuena y además me encanta, creo que le voy a dar más la enhorabuena al Comité de Empleabilidad, Competencia e Impacto de la European Roundtable por nombrarte presidente. Me alegro muchísimo porque vas a hacer ahí, seguro que ya estás haciendo un grandísimo trabajo, ¿no? Y bueno, y en este comité, tanto la formación como el reskilling juegan un papel muy importante para adaptar, lógicamente, a todas las personas a la situación actual. Aparte de eso, que es esa adaptación, ¿cómo ves un papel de un tema que sé que te apasiona y me alegra que te apasiona porque vamos a hacer muchas cosas gracias a ello, como es la educación? Bueno, por volver a lo que hablábamos antes, esta es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca se había acumulado tanta tecnología en un momento del tiempo.
Y por lo tanto esto va a irrumpir, va a afectar a todos los ámbitos de la vida y en concreto el ámbito laboral de la educación. O sea, esto va a destruir muchos empleos, va a crear muchos empleos, pero va a ser necesario gestionar esa transición, porque si no gestionamos bien esa transición se va a producir un aumento de la desigualdad, se está produciendo un aumento de la desigualdad y la desigualdad es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque necesitamos gestionar eso de forma que todo el mundo se sienta partícipe o que tiene algo que le aporta algo a esta revolución. Si no lo hacemos tendremos un problema. Esa transición solo se puede gestionar con educación primaria, secundaria, por supuesto, y no solo educaciones técnicas o las STEM, sino también ciencias sociales, muchas ciencias sociales, formación profesional, carreras universitarias, pero las propias empresas, le pasa a Telefónica, nosotros sabemos que con esta nueva red que estamos desplegando seremos la primera compañía del mundo que va a desenchufar la red de cobre en el 2024 por nuestro centenario. Por tanto, sabemos que hay muchas funciones, muchas labores que hacemos hoy que vamos a dejar de hacer. Tenemos que preparar a nuestra gente, y son 23.000 personas en España, para saber cuáles son las funciones que vamos a dejar de hacer, cuáles son las nuevas que se están creando y, por lo tanto, cómo vamos a hacer, porque no hay mejor fichaje que la gente que lleva trabajando muchos años en Telefónica. Entonces, les hemos puesto delante una herramienta de formación que primero te hace un autodiagnóstico. Estos son los empleos del futuro en Telefónica, estas son tus capacidades, hacia dónde te gustaría ir, estas son las capacidades que te faltan y esta es la plataforma de formación que te ofrecemos para que te capacites para aquí. Es el mayor programa no me gustan las palabras en inglés, pero el mayor programa de reskilling que hay en Europa. Y por eso la RT, que es la COE europea, se ha fijado en eso y ambicionamos desde la RT que haya al menos 1 millón de personas en plataformas de reskilling de aquí al 2025 y 5 millones en los próximos 7 años. No nos olvidemos que sin educación esto no va a pasar bien. Y luego nosotros desde la Fundación, como sabes, a través de Enlighted, que colaboramos con vosotros, pero a través de 42, los que no hayáis tenido oportunidad de acercaros a 42, especialmente los emprendedores, os animo a que lo hagáis. 42 es una escuela de programación que nos hemos traído a España, donde no da título académico, no hay profesores, no hay clases y no necesitas tener ni idea de programación para entrar. Y es de cualquier edad, tenemos alumnos desde 18 hasta 60 y tantos años. Y a 42 lo que te enseña es, desde cero, a tolerar la frustración, a buscarte la vida y a colaborar con tu entorno. Las primeras 300 plazas de 42 se nos presentaron 17.000 personas. Alucinante. Ahora tenemos ya 900 y 4 centros. Tenemos el de Madrid, tenemos el de Duriz en el País Vasco, el de Barcelona y el de Málaga. Si alguien quiere ver cómo es la educación que viene, acercaros a 42. Sí, yo desde luego lo recomiendo porque yo he ido a 42 y la verdad es que es una experiencia y hablar con la gente que está ahí, que además se lo organizan todo, es verdaderamente alucinante. Me impresiona muchísimo, me alegro un montón que lo hayáis traído y además sé que ahora está en Málaga también, con lo cual cuanto más podamos extenderlo, muchísimo mejor, ¿no? Y todo el trabajo además que estamos hablando del hub de innovación y del talento dentro de Telefónica es que es clave. Pues José María, la verdad es que es un súper placer oírte. Es súper enriquecedor y lo único es animarte a que, por favor, sigas haciendo todas estas cosas y además poniéndonos pues en la situación, en que pensemos qué es las cosas que tenemos que tener en cuenta en este mundo, como tú bien dices, tan complejo, pero a su vez que nos ofrece tantas oportunidades y tan interconectado, ¿no? Que es lo que entre todos hacemos. Así que darte miles y millones de gracias. Gracias a ti y 2 cosas para acabar. Insisto en que le cambiéis el nombre a María South Summit y dar las gracias a la banda porque es una gozada oíros. Muchas gracias.